Vamos a saludar y darle la bienvenida a esta hora a Iván Arenas. Él es analista político, especialista en gestión y conflictividad social y también comentarista en varios medios de comunicación. Qué gusto saludarte, mi estimado Iván. Buen día, ¿cómo estás? No, al contrario, el gusto es mío, muchísimas gracias. Leía con atención ayer tu red social, Iván, ¿no? Donde dabas a conocer que lo que está ocurriendo en el corredor minero del sur, ¿no? Centenares de camiones transportan a diario en forma ilegal material con concentrado de cobre en pleno corredor, ¿no? Entonces hay una situación muy, pero muy grave. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en la zona, Iván? Lo que está ocurriendo es en realidad es un boom de la minería no formal, entre ellas la minería en vías de formalización y entre ellas sobre todo la minería ilegal que está desafortunadamente apropiándose, ya se ha apropiado de diversas concesiones de empresas mineras absolutamente formales, ¿no? El día de ayer en la cuenta de mi red social pude poner algunas imágenes, fotografías y videos en las que se ve claramente cómo transitan por trozos carrozables alrededor de más o menos entre 120 a 150 camiones de diferentes tonelajes que llevan óxido de hierro y concentrado de cobre. No vale decir una cosa que es importante decir, que la minería ilegal o la minería no formal o la minería en vías de formalización, que, bueno, a la postre tampoco no es lo mismo, pero de todas maneras hago ese disclaimer. Pero como te decía, la minería ilegal y no formal o en vías de formalización, esta minería no solamente está en el rubro de en la minería de oro aurífera, sino además está en otro tipo de minería, en este caso básicamente en el hierro y sobre todo en el cobre, que en los últimos años y las últimas semanas ha tenido un repunte en los precios. Entonces, estos camiones son trasladados básicamente hasta las plantas de la costa sur, básicamente en Chala o en Camaná, pero sobre todo en Chala. Entonces salen allí los camiones y estos camiones evidentemente no cumplen ningún tipo de estándar social, menos ambiental, evidentemente, ¿no? Entonces estamos frente a un boom de la minería no formal, minería ilegal en este caso, donde, como te decía, se está haciendo con total desparpajo y con absoluta, digamos, anuencia de algunas autoridades que desafortunadamente no le ponen coto a este tema, ¿no? Ahora, circulan a lo largo de todo el corredor. Estamos hablando de Apurímac, Cusco, llegan hasta Arequipa, hasta Chala. Es, Exactamente, exactamente. Estamos hablando de camiones que circulan con absoluta libertad por Corredor Vial del Sur. Acuérdate tú que, y es bueno decirlo, digamos, los ejes o los centros de minería no formal están básicamente en Chumbivilcas, están en Belí, Capacmarca, están en Huacho por otro lado, de Cotabambas, en Apurímac, y están en una parte de Espinar, ¿no? Entonces, esa parte de Corredor Vial del Sur, finalmente los camiones transitan por allí y terminan en las plantas de procesamiento de procesadoras o chancadoras de cobre, en este caso de hierro, en la costa norte. Entonces, estamos, como te digo, frente a una situación muy grave, porque, fíjate, a la minera formal, a la minera la gran minería, la minera que opera con todos los estándares sociales, ambientales y laborales, se le exige muchísimo, como debe exigirle, evidentemente. Pero aquí no, no en absoluto. Tú ves, por ejemplo, los camiones con tolvas sostenidas, y evidentemente generando también algunos impactos ambientales, el polvo, en fin, todo este tipo de cosas que desafortunadamente tampoco se hacen vigilancia ni fiscalización de parte de ONGs o de parte de autoridades o líderes de izquierda o en todo caso de algunas instituciones del Estado, ¿no? Pasan total desparpajo, evidentemente también con la seguridad de algunos o sea, seguridad privada en este caso, bien, o también seguridad de algunos malos elementos en la Policía Nacional. o sea, aquí no hay ningún tipo de fiscalización, Iván, para decirlo de En, manera clara. O en sea, absoluto, no puedo fiscalizar. transitan y nadie dice nada. No tienen estándares ambientales, no utilizan unidades encapsuladas como si se les pide a las mineras formales, ¿no? Ni mucho menos, o sea, se les impide el paso como ocurre en esa zona cuando hay actividad formal. O sea, nada de Así eso es, ocurre. así es, nada de esto ocurre, pero no solamente eso, además hacen uso de las trochas carrozables, en las que prácticamente destrozan las trochas carrozables. Todos los días, absolutamente todos los días hay accidentes,
porque tú ves una fila de camiones de 5, 6, 7, 8, 9, 10, en el mejor de los casos en 20 camiones que están transitando por una trocha que no está acondicionada para eso, destrozan las trochas carrozables de las comunidades. Y aquí lo que vale la pena decir que no solamente no existe ni fiscalización ni vigilancia y estos camiones se pasan por un total desparpajo, sino además, si tú te fijas muy bien, hay camiones, hay camionetas que las están siguiendo permanentemente dándoles seguridad, hay camiones de diferentes tonelajes. ¿Qué estamos viendo acá? Básicamente estamos viendo una enorme inversión de parte de algunos, evidentemente, inversores, que no solamente son inversores de las comunidades, sino inversores que vienen de otros lugares y que hacen alianzas con algunos dirigentes o algunos comuneros, entonces sacan provecho de eso, pero además estamos viendo no solamente eso, sino estamos viendo que como te pasan por total desparpajo, entonces significa que evidentemente nadie la fiscaliza y ahí evidentemente también hay actos de corrupción que, digamos, para hacer eso deberían, los directores regionales de minería deberían estar atentos, en todo caso no lo hacen, ¿no? Y nos encontramos frente a un hecho ya recurrente y cínico a la par, Iván, ¿no? ¿Qué dicen los frentes de defensa, no? Los frentes de defensa surgen justamente cuando hay actividad formal, se oponen a la minería formal. Y en este caso, lo que está ocurriendo en el corredor minero del sur, los frentes de defensa que surgen en Apurímac, los frentes de defensa que surgen en Cusco, los frentes de defensa que surgen en Arequipa, absolutamente nada. Si extrapolamos esto a lo que ocurre en Piura, los frentes de defensa no dicen absolutamente nada cuando hay actividad minera ilegal. Si nos vamos a Madre de Dios, los frentes de defensa no dicen absolutamente nada. Estamos ante un riesgo. Sí, mira, fíjate, eso es un modo superandi, porque aquí no se trata solamente de que hay una oposición en contra de las inversiones mineras, no se trata de eso, evidentemente, porque si hubiese una oposición contra las inversiones mineras, sea cual sea el origen que sea, grande y pequeña, mediana, entonces se opondrían también estos frentes de defensa, otras autoridades, estos líderes locales, se opondrían también a este tipo de minería, pero no lo hacen. Lo que en realidad creo yo, y eso es una hipótesis válida, y creo que ya lo hemos conversado en una de las ocasiones, es que básicamente los frentes de defensa se unifican, se unen, hacen alianzas con algunos sectores que no son formales o también que son ilegales, y evidentemente esto es una caja de resonancia de ellos. Entonces, para oponerse a la ejecución de un proyecto minero que tiene concesiones ricas en cobre, en hierro o en moro, para oponerse a eso, los mineros ilegales muchas veces o se alían o se financian a estos frentes de defensa o también dirigen estos frentes de defensa y son parte de una alianza mucho más grande. Entonces, lo que vemos acá es que en realidad priman más que intereses ideológicos, lo que en estos casos puntuales lo que priman son intereses básicamente pecuniarios, intereses de costo-beneficio, intereses de dinero directamente. Entonces, se utiliza aquí la lucha contra una supuesta contaminación ambiental, una supuesta contaminación de los ríos y de las aguas, una supuesta impacto negativo en la sociedad. Se utiliza todo ese tipo de argumentos, pero en realidad lo que existe es una alianza con las economías ilegales donde también participan ONGs. Acuérdate que no hay ninguna ONG, no hay ningún informe de una ONG, salvo algunos comentarios, salvo algunos por ahí algunos artículos de opinión, columnas, pero no hay ningún informe sobre la minería, ese tipo de minería. El Corredor Vial del Sur de parte de varias ONGs que participan en esta zona, desarrollando talleres, empoderamientos, en fin. Entonces, aquí lo que existe es varios intereses ideológicos, intereses políticos, intereses pecuniarios, intereses de ONGs que necesitan financiamiento de otros países para poder seguir desarrollando la antiminería en el Perú. Y lo que tenemos finalmente es eso, es que se oponen a proyectos mineros modernos que pueden generar trabajo y cumplir los estándares sociales y ambientales, pero no se oponen a este tipo de minería que están causando un impacto absolutamente negativo y que no tienen ni vigilancia ni fiscalización. Muy bien, mi estimado Iván Arenas, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre un gusto conversar contigo. Saludos. Claro, muchas gracias.